En España se calcula que hay entre 4.000 y 4.500 personas que padecen ELA, esta patología neurodegenerativa para la que no existe cura y cuyo tratamiento es paliativo desde el diagnóstico, depende de los cuidados de enfermería para aumentar la supervivencia de las personas que la sufren. Sin embargo, no todos tienen acceso a los cuidados que necesitan. Depende de su lugar de residencia o de su poder adquisitivo. Cuando hablamos de ELA, nos referimos a una patología en la que los cuidados de enfermería son vitales. Y sin embargo, la mayoría de los pacientes no tienen acceso a los cuidados que necesitan. Esos cuidados expertos podrían, además de ofrecer una vida digna, alargar nuestra esperanza de vida. La sanidad pública que siempre busca curar al enfermo, evitar su muerte y que en nuestro caso es absolutamente contrario a ello. Nos dejan morir. Más allá del ámbito hospitalario, donde solo existen unidades de ELA especializadas en algunas regiones y accesibles para un pequeño porcentaje de los afectados, el cuidado de estos pacientes se da en el domicilio y es muy caro. Las personas enfermas de ELA tienen un tratamiento que es el cuidado experto continuado, que lo deben de dar profesionales en enfermería, y eso es lo que no le proveen principalmente a la persona enferma de ELA, que es lo que dignificaría su vida y les permitiría seguir adelante, siempre y cuando ellos lo decidieran, pero por lo menos que pudieran elegir entre vivir o morir de una manera muchísimo más libre, que no sea por la renta de la que disponen en sus domicilios. Se estima que el coste que tiene que asumir una familia con un paciente en una fase intermedia de la enfermedad para que éste tenga los cuidados y los servicios adecuados está entre los 35 y 40.000 euros al año. Así, en el webinar sobre la ELA, el cuidado de unas personas excluidas del estado del bienestar, organizado por ISFOS y el Consejo General de Enfermería, con la colaboración de AMA, también se ha hablado de las necesidades de estos pacientes y de las enfermeras que los tratan, así como de las posibles soluciones para acabar con estas desigualdades. Es crucial que las enfermeras nos formemos en todo lo relacionado con el cuidado, pero también es importante que las enfermeras tengamos una sensibilidad social en este sentido. Desde el principio hay una falta, entre comillas, de información o de recursos, y que a través de este procedimiento muy importante a nivel nacional, todos los centros sanitarios, nada más detectar un enfermo de ELA, le metan dentro del procedimiento y le den soporte a las necesidades estándar que ellos necesitan. Estos pacientes lo primero que necesitan es una persona que los acompañe y los apoye desde el diagnóstico durante todo el proceso de enfermedad hasta el final. Necesitan respuestas muy ágiles, muy accesibles, muy coordinadas y sin interrupciones. Esto es que los cuidados tienen que pasar del hospital, de cualquier ámbito del hospital, al domicilio. De hecho, el garantizar unos cuidados enfermeros expertos para todos es la principal reivindicación que vertebra la nueva proposición de ley ELA que acaban de registrar en el Congreso de los Diputados. Pues aquellos que nos siguen a diario, que por fortuna son muchos, sabrán que llevamos un tiempo largo denunciando la continua quema de coches en la vía pública. Sabrán eso y además sabrán que vamos ya por 106 coches quemados, lo que se convierte en una auténtica barbaridad. ¿Se acuerdan de este vídeo?
Pues bien, hoy nos han remitido una nota de prensa conjunta del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local, anunciando la detención de 2 personas por la quema de este vehículo. Ya lo ven ahí, 2 detenidos por el incendio de un vehículo en el barrio del Real, en una operación conjunta de la Policía Nacional y de la Policía Local. Lo curioso de esta nota de prensa es que sale como unos 10 días después de que en este mismo programa dijésemos que la policía ya había identificado a los autores de la quema de ese vehículo. Y si recuerdan, era porque habían ido a la gasolinera con la garrafa roja a comprar la gasolina, horas antes o minutos antes de la quema del vehículo. Y claro, a uno le surgen ciertas dudas. ¿Tanto tiempo para detenerlos en una ciudad como la nuestra? Pues no lo sé, pero desde luego razones, lo que se dice razones, no hay muchas para entender esa tanta duda. Arrancamos. ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos un día más a Encerrados. Hoy es martes, día 7 de noviembre. Y qué bonito, de verdad, qué bonito sería el mundo si todos nos dedicásemos a ayudar a los demás y a hacerlos más felices. Fíjense lo rápido que se pasa del mal al bien, de una pelea a una felicitación. Sin embargo, parece que la raza humana ha decidido en los últimos tiempos hacer el mal. El mal y la destrucción por la destrucción. Quienes dirigen el mundo, que no son precisamente los políticos de cada país, han decidido llevarnos a todos al caos, la destrucción y, desgraciadamente, de ahí a la muerte. No hay un rincón del planeta en este momento que no esté en medio de algún tipo de crisis. Y eso es muy preocupante. En España tenemos la crisis política transformada en todo tipo de incidentes de orden público derivada de los acuerdos del Partido Socialista con los nacionalistas catalanes. Acuerdos que anoche dejaron imágenes como estas.
cosa ni la otra son admisibles en ese Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que precisamente los manifestantes dicen que se está rompiendo. Pero ni se puede ir a las puertas de las sedes de un partido político a meter miedo a sus trabajadores o a los propios militantes de esa formación política, ni se puede gasear a quienes libremente tienen derecho a protestar por aquello que consideren un perjuicio para ellos. Lo que está ocurriendo a las puertas de las sedes de los partidos socialistas en casi toda España, afortunadamente en Melilla eso no está pasando, no es de recibo. Los socialistas, acertada o erróneamente, han escogido el camino de ceder ante el chantaje de los nacionalistas catalanes. ¿Que eso para una parte importante de la ciudadanía española no es bueno? Pues se podrá estar más o menos de acuerdo con esa afirmación del Partido Popular y de Vox. Hasta ahí no hay absolutamente nada que reprochar. Por todos ellos, por todos vosotros, ¿sabéis lo que vamos a votar en la sesión de investidura del candidato que ha perdido las elecciones? No, no a Pedro Sánchez, sí a la igualdad, sí a la libertad, sí a la dignidad y sí a España. Muchas gracias, muy amables. Gracias de verdad, muchas gracias. ¿Acaso hay algo que reprochar a esta movilización del Partido Popular o a estas declaraciones de su líder? No, ni lo hay hoy, ni lo habrá nunca, porque eso forma parte del Estado de Derecho. Un Estado de Derecho en el que los ciudadanos tienen la libertad de protestar dentro de los límites de la legalidad contra aquello que no les guste. Es más, después, a través de sus representantes políticos, como acaban de oír al señor Feijóo, pueden posicionarse en contra de cuantas cuestiones crean necesarias. Y no pasa nada por ello. No pasa absolutamente nada por ello. Porque las cosas se hacen dentro de los cauces de ese mismo Estado de Derecho. ¿Y esto tiene algo de malo? Sácanos de esta, por favor. José, Santiago, por favor, sácanos de esta. Y arriba. No tiene nada de malo que un líder político, sea del color que sea, acuda a una protesta ciudadana, porque cree que las cosas no se han hecho bien en función de su posicionamiento político. Lo que no es de recibo es que sucedan cosas como las que sucedieron anoche en Madrid. ¿Por qué se desencadenó la carga policial y el lanzamiento de botes de humo? Pues hay versiones enfrentadas, no, enfrentadísimas. Y es muy difícil posicionarse a favor de una o de otra, porque unos acusan a otros de unas cosas y otros acusan a unos de las de enfrente. Que si se saltaron el cordón policial o que se ordenó cargar sin más justificación que obedecer las órdenes del subdelegado del gobierno en Madrid. ¿Dónde va?
¿Qué haces, joder? Dios. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? No, mano, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? No, Dios, qué puta locura. ¿Qué coño hacéis, tío? ¿Qué haces? No, ¿qué haces? Ando palos, tío. ¿Nos han puesto a pegarle balazos? ¿Esto qué es? Pero miren, se vea por donde se quiera ver o a través de la óptica que se quiera ver, todo este tipo de cosas que ocurrieron anoche en Madrid son inadmisibles en un Estado de Derecho. Si hay que creer a los concentrados, fue una carga desproporcionada contra esas personas concentradas, que se concentraron. ¿Había necesidad de hacer uso de esos gases lacrimógenos? Bueno, yo no estuve ahí, no puedo decir más que lo que están viendo, lo que uno vio a través de las redes sociales. Pero desde luego la medida parece a priori un tanto desproporcionada. Sin embargo, si uno lee las declaraciones del otro lado, pues como que tampoco parecen del todo descabelladas. Dicen que la concentración se les fue de las manos a los convocantes y que peligraba la integridad física de los trabajadores de la sede del Partido Socialista. Hay imágenes como estas que muestran que también se atacó a la policía. Y evidentemente eso tampoco está dentro del Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que curiosamente defienden quienes convocan estas concentraciones que acaban como van a ver a continuación. Y claro, entre unos y otros, pues es muy difícil fijar una posición clara. Pero ¿saben una cosa? Me quedo con la conducta ejemplar y ejemplarizante de los melillenses que acudieron ayer a la concentración convocada en la plaza de Menéndez Pelayo. Ni un insulto, ni una proclama política, ni un incidente, ni nada de nada. Y oiga, la base de la concentración fue por las mismas razones y motivos que la de la puerta del Partido Socialista, de la sede madrileña del Partido Socialista. Esos melillenses se concentraron con tranquilidad, en paz, y reclamando lo que consideraban ellos que tenían que reclamar. Pero no olvidemos que perfectamente esos melillenses que se concentraron ayer tarde en Melilla podrían haberlo hecho en la sede del Partido Socialista. Pero no. Con muy buen criterio no lo hicieron. Y en aras a evitar cualquier tipo de incidentes, optaron por no ir allí. Y eso hay que agradecérselo y ponerlo en valor. Porque una cosa es estar en contra de una decisión política y otra cosa bien distinta es acudir a la puerta de la sede de un partido político a no se sabe exactamente bien qué. En resumidas cuentas, creo que la defensa de un planteamiento político no debe estar reñida con el respeto a la libertad de acción política. Guste más o guste menos ese determinado ejercicio de la acción política. Hay maneras y maneras de protestar. La de los melillenses ha sido ejemplar y a la vez ejemplarizante. Espero que tomen nota en otros lugares de España. Y cambiando de asunto, me van a permitir que haga mías las palabras de nuestro colaborador habitual, Mohamed Bouziane. Palabras relativas a que cualquier manifestación de odio contra cualquier melillense, sea este de la religión que sea,
es un ataque de todos los melillenses, hacia todos los melillenses, perdón. Hago uso de estas sabias palabras para introducir el siguiente vídeo. ¿Esto qué es? ¿Libertad de expresión? ¿Estado de derecho? ¿Pluralidad? ¿Convivencia? ¿Ataque a todos los melillenses? Porque claro, si nos sentimos todos muy orgullosos de ser de una misma identidad, en este caso la melillense, ¿por qué se hacen y distribuyen este tipo de vídeos? Y lo que es más importante y a su vez más grave, ¿por qué todos callan y permiten que libremente sea distribuido este vídeo a través de las redes sociales? Miren, no he oído ni una sola crítica, condena o petición de retirada de este tipo de vídeos. Ni un solo político ha tenido la dignidad o vergüenza de salir a decir lo más mínimo. Ningún político ni ningún medio de comunicación. Todos callados y escondiditos detrás de la mata, no sea que se les vea con claridad el plumero o la pluma. Ya se lo conté a todos ustedes hace unos días. En esta ciudad de la convivencia, de la multiculturalidad, de la interculturalidad y de todas esas mentiras que nos cuentan una y otra vez, se permite todo, se permite absolutamente todo bajo el epígrafe de ser un hecho aislado. Y claro, cuando vídeos como el que acaban de ver, con sus atroces comentarios en esas redes sociales incluidos, se distribuyen con total y absoluta impunidad, pues pasa lo que pasa. ¿Y saben ustedes qué es lo que pasa? Que una y otra vez aparecen sujetos como este que adoctrinan a terroristas y que queman coches de la policía. Ahí lo tienen. Piden 9 años de cárcel al melillense Hafid M por adoctrinamiento pasivo y quemar un coche de la policía. Sujetos que son capaces de militar en un partido político de la ciudad como si tal cosa y convertirse con el paso del tiempo en lo que se convierte, con el peligro que entraña tenerlos entre nosotros. Total, y da igual, si en Melilla se tolera todo esto. Y es que tienen que llegar órdenes de fuera para que sean puestos a buen recaudo. ¿O no nos acordamos ya de este otro elemento? Sale de la cárcel después de pasar unos cuantos años. Regresa a Melilla y en menos de un año, con total y absoluta impunidad, se convierte en el principal reclutador de terroristas del continente. No sé si del africano o del europeo. Pero esta es otra de las joyitas que se esconden detrás de la falsa convivencia intercultural o interétnica. Miren, ¿a cuántos pasos está o están el que ha pensado, editado y distribuido un vídeo como este
y las dos joyitas yihadistas que les acabo de presentar. En mi opinión, y en la opinión de la mayoría silenciosa de los ciudadanos melillenses, a muy poquitos, están más próximos de lo que ustedes se pueden imaginar. ¿Y por qué no se dice nada de esto que pasa en Melilla? ¿De qué me sirven a mí las soflamas por la convivencia y la tolerancia cuando se ven cosas como estas que están viendo ustedes? Este es el futuro de Melilla y no es otro. Desengáñense. Se podrá camuflar con todas las mentiras que se quiera camuflar. Pero esta es la realidad objetiva. Impunidad absoluta contra el narcotráfico, contra el terrorismo yihadista, contra los delitos de odio, contra los apedreamientos y contra todo aquello que pueda tener relación con quienes hacen lo que hacen. Vale, muy bien. Así empezaron las cosas en otros lugares de España y en otros lugares del mundo. Y la historia, que está para recordarla, nos dice a las claras cómo acabaron. En fin, y vayamos ahora con el bloque de las noticias más destacadas de este martes, día 7 de noviembre, para Más Señas. Un bloque que abrimos con página política, porque la portavoz de Coalición por Melilla, Dunia Al-Mansuri, ha acusado al gobierno de la ciudad autónoma de Melilla de mentir descaradamente en el último pleno de control celebrado en la Asamblea. La mentira constante durante todo el pleno de la mayoría de miembros del gobierno, pero sobre todo por parte del señor Miguel Marín. Y algunas de esas mentiras, porque el señor Marín llegó a decir en el pleno que los cuidadores de barrio fueron elegidos a dedo, cuando es un programa de los planes de empleo, son personas seleccionadas por el SEPE. Habló de un módulo de centros de menores, unos módulos del centro de menores que quedaron en idea porque no se ejecutó. Pero es que además miente el señor Marín cuando habla de vivienda. Durante la etapa de gobierno anterior del Partido Popular, Melilla perdió 26 millones de euros en vivienda, que fueron recuperados por el anterior consejero de Infraestructura, el señor Rachid Busián. Y no solo eso, sino que las viviendas de Gabriel de Morales ya están proyectadas. Y ya es que no solo nos han coartado el derecho de la oposición y de los ciudadanos a preguntar, al habernos limitado las preguntas, sino que se nos cortan los micros en medio de una frase y, como digo, nos coartan no dejándonos preguntar, nos coartan interrumpiéndonos, sino que encima o no responden o mienten echando balones fuera. Preguntamos a la actual consejera si iba el gobierno o no a revisar de oficio la situación de los trabajadores de los planes de empleo que en años anteriores pues han podido ver una merma en sus retribuciones. Ha sido muy sorprendente la respuesta de la consejera, admitiendo que va a esperar las distintas resoluciones judiciales, porque estamos vulnerando derechos de los trabajadores y, por otro lado, porque eso va a suponer un incremento del gasto público. Los bonos turísticos han sido la prioridad de este gobierno. La primera gran medida ha sido una modificación presupuestaria para dotar con 5 millones de euros a un plan turístico de imposible cumplimiento. El plan estratégico. El señor Conesa se ha escudado en que hay que modificar los componentes del plan, de la comisión de seguimiento del plan estratégico. Pues hágalo. ¿Qué le impide? Y al hilo de ese pleno de control, el consejero de Seguridad Ciudadana, Daniel Ventura, ha dicho que cree que en el año 2024 se podrá desbloquear el acuerdo de 2019 entre los miembros de la Policía Local y el Gobierno del Partido Popular, firmado en mayo de ese año 2019. Desde el Gobierno de la ciudad ya hemos mantenido muchas reuniones con distintas consejerías, con distintos técnicos, para ver cómo podemos, de alguna manera, hacer que ese compromiso por parte del Partido Popular en su momento se convierta en
en una realidad. Vamos a reunirnos, vamos a constituir la mesa sectorial de la Policía Local y el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, con objeto de poner en conocimiento de ellos, de esta mesa, todas las conclusiones alcanzadas y poder llegar a un compromiso final y poder materializar en el año 2024 ese tipo de subida salarial. Señora Al-Mansuri, quiero recordarle que usted ha sido la consejera de Hacienda del anterior gobierno del señor De Castro, ha sido la responsable política de las cuentas públicas y también la responsable política de haber bloqueado la subida salarial que acordamos desde el Gobierno del Partido Popular. Y simplemente lo bloquearon por el hecho de que lo firmó el Partido Popular, no por otros motivos, no por lo que usted está contando. La legislatura suya despreciaron durante esos 4 años, cuando ustedes tenían esas competencias para ejecutar la subida salarial, ustedes esto lo despreciaron, lo bloquearon. Ustedes también, junto con el PSOE, que han sido sus socios responsables y cómplices de machacar a la policía local, y son los que han engañado realmente durante 4 años, incluso eliminaron, les recuerdo, la Consejería de Seguridad Ciudadana porque parecía que les producía algún tipo de aversión. ¿Verdaderamente a usted le preocupa esto ahora? ¿O lo que planean es desde la oposición ahora poner palos en la rueda y evitar o impedir que dignifiquemos el sueldo de la policía local y de los bomberos de Melilla? Y Somos Melilla ha pedido soluciones inmediatas a la situación del centro Gámez Morón. Su diputado local, Hamid Asmani, ha asegurado que la dignidad de sus residentes es lo que en el fondo está de verdad en juego. Desde hace años y en varias ocasiones ha trascendido a la opinión pública la grave situación que se vive en el Gámez Morón. Situaciones muy graves que a día de hoy siguen activas, con casos de infecciones, deficiencia de equipamiento y servicio, y el último caso conocido ha sido otro foco de sarna hace 15 días. Quería preguntar al Gobierno qué medida urgente ha tomado al respecto para poner fin a estos graves problemas. Llevamos desde el año 2010 con varios focos de sarna. Nunca han tenido aire acondicionado en verano y en invierno tampoco hay calefacción. ¿Qué protocolo hay que aplicar a eso? Estamos hablando de que aguas estancadas, inodoros inutilizados, sin tapadera. Estamos hablando de que, como no están sellados, sale el agua y el orín. Estamos hablando de que los internos pasan mucho tiempo amarrados. Hay familiares que han denunciado que se tiran días amarrados o atados a la cama. Es decir, esto es una cosa lamentable, ¿no? El artículo 5 del Estatuto de Autonomía habla de garantizar la igualdad de todos los melillenses y su calidad de vida. En esto hemos dejado mucho que desear. Todas y las diferentes corporaciones, o mejor dicho, gobiernos que han pasado por esta ciudad, por esta asamblea. Y lo de la sarna es lamentable. Es lamentable. Estamos hablando de numerosos focos. Yo recuerdo al Partido Popular en la anterior legislatura, exactamente en diciembre del año pasado, exigiendo la dimisión con razón de la señora Paqui Maeso por dejadez de funciones. Pues, oigan, llevan 4 meses, al menos una visita al centro para inspeccionarlo. Una inspección. Yo le pido a usted, señora consejera, no solo una visita formal, sino que abra una inspección, una investigación al respecto, porque esto es muy grave. Estamos hablando de que ya no solo grave, sino doloroso. Los familiares están hablando de deficiencias muy importantes, como por ejemplo la carencia de material higiénico y desinfectante. Algo básico que debería de haber en un centro de este tipo. Las estufas, dicen los trabajadores, sirven de poco porque los ponen en los pasillos, pero como no hay cristal en las ventanas, pues prácticamente no tiene ningún efecto. Oigan, si la empresa no cumple, tan sencillo como expedientarlos y rescindir el contrato, porque no podemos permitir esto. Y les digo, no es una cuestión de hace meses, estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Y tal y como le contamos anoche en pleno directo en este mismo programa, al filo de las 10:30, más o menos, minuto arriba, minuto abajo, se produjo un intento de salto masivo a la valla perimetral de Melilla. Según la delegación del Gobierno, fueron más de un centenar los inmigrantes que trataron de acceder de manera ilegal a nuestra ciudad por la zona del barrio chino. Estos inmigrantes fueron disuadidos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado del Gobierno de Marruecos, pero pese a ello, por parte de la Guardia Civil,
se montó un dispositivo especial de seguridad en toda la zona de la valla perimetral durante toda la noche. Y la noticia graciosa del día es que en Melilla, desde el punto de vista de la política, hablo de la política, todavía haya gente que hable o quiera hablar o incluso defender esa farsa con R de la interculturalidad. Después del pleno de preguntas al Gobierno de este viernes, donde solicitábamos la revitalización del Pacto por la Interculturalidad que firmamos en junio de 2014 y recogiendo las apelaciones al mismo que ha hecho recientemente el presidente de la ciudad, debo manifestar mi decepción tras oír que el Gobierno no tiene ninguna intención de revisarlo ni tampoco de difundirlo un poco más. Primero porque este tipo de acuerdo debe ser de extenso conocimiento de la ciudadanía, a quien precisamente va dirigido. Y créanme que es difícil encontrar su texto, ni publicado en papel ni en Internet. Un texto que el gobierno local debería esforzarse por divulgar, sobre todo entre los más jóvenes melillenses, en colegios, en institutos, así como en los ambientes universitarios. En segundo lugar, apelar a la observancia del pacto por parte de la presidencia de la ciudad en diversos foros supone estar preocupado por su contenido y creo que es oportuno hacerlo en estos momentos porque desde que nació ha quedado en el cajón del olvido. De ahí pues la esperanza inicial de una voluntad política clara de revisar y actualizar el pacto, esperanza que se ha convertido desgraciadamente en desilusión, comprobando una vez más que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena y que efectivamente no existe ninguna intención política de desgranar y dotar de vigencia efectiva el llamado Pacto por la Interculturalidad. La propuesta de Coalición por Melilla en este sentido es abrir un marco de diálogo, un marco de acuerdo para que este pacto se convierta en un escenario de hermandad real para todos los componentes de este pueblo, dándole la importancia y la relevancia que merece en nuestra sociedad. Por su parte, el presidente de Vox Melilla, José Miguel Tasende, ha explicado esta mañana las razones por las que su formación política ha presentado ante la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla una petición de pleno extraordinario y monográfico para decidir qué se puede hacer desde nuestra ciudad para frenar la famosa ley de amnistía. Hemos presentado a la mesa de la Asamblea de Melilla una solicitud, que es esta que tengo aquí, y en la que pedíamos que o bien el presidente de la Asamblea y de la mesa, el señor Imbroda, o bien un número suficiente de diputados, entre los que estamos los dos que conformamos el grupo Vox, más otros que se quisieran unir, digamos, o bien de una manera o por número de diputados o porque el presidente así lo determine, se celebre un pleno extraordinario con sentido monográfico, un solo tema. El tema es la ley de amnistía que está amenazando con acabar con la convivencia de España y con acabar con la propia España. Queremos proponerle, y eso es lo que hemos hecho, al presidente esta reunión, este pleno de todos los diputados, a fin de que la Asamblea decida qué podemos hacer desde Melilla para intentar frenar esta ley de amnistía. Desde luego podemos solicitarlo directamente como conjunto de Asamblea al Gobierno y al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que echen para atrás semejante intentona. Podemos a lo mejor decidir o debatir qué otro tipo de medidas se pueden tomar. En fin, creemos que el tema vale la pena y por eso hemos presentado esta solicitud. Harían falta, para que de todas maneras se hiciera o se realizara el pleno, harían falta un número de 7 diputados. Ahora mismo estamos 2, que hemos pedido esto, pero posiblemente se puedan sumar más diputados. Si hubiera 5 más dispuestos a solicitar esto, ya automáticamente habría que celebrar el pleno. Si no hay ese número de diputados, por el motivo que sea, y no llegamos a juntar 7, porque, bueno, pues por el motivo que sea, porque a lo mejor cada uno tiene otras prioridades, pero sí que el presidente tiene la potestad de él, por motu propio, decidir que se haga un pleno con esta finalidad. Por eso se lo solicitamos también. Le decimos, señor presidente,
pues tenga usted a bien acceder a esto y convocar, porque creemos que la finalidad es muy importante, es muy interesante. Creemos que, así como se está manifestando la calle en toda España, en Melilla también, lo vimos ayer, el próximo fin de semana volverá a haber otra reunión o manifestación o concentración en contra de la amnistía, así como la ciudadanía, los ciudadanos, la calle se está manifestando y cada vez más. Creemos que la Asamblea de Melilla debe también jugar su papel, tomar la responsabilidad que le corresponde y definirse en este aspecto y decir y enviar un mensaje muy claro al Gobierno central. Y para acabar con este bloque de noticias de esta noche de martes, día 7 de noviembre, decirles que la diputada a Cortes por Melilla, Sofía Acedo, ha convocado esta misma mañana a todos los ciudadanos melillenses para el próximo domingo a las 12 de la mañana en la Plaza Menéndez Pelayo. El objetivo de esa convocatoria, según la diputada por Melilla, es decir no a la amnistía, dado que a su juicio no todo vale para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. No nos van a amedrentar, no nos van a callar. Por ello te convoco el próximo domingo, día 12, a las 12 de la mañana en la Plaza Menéndez Pelayo para decir no a la amnistía, no a privilegiar a una casta política en detrimento de todos los españoles, no a la ruptura de la igualdad, no a la quiebra del Estado de Derecho y sí a España. Esto es una cuestión que trasciende de siglas políticas, trasciende de ideología, trasciende de programas políticos. Esto va de nuestro país. Por ello, te invito a que participes, a decir no a la amnistía, porque no todo vale para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. Nos vemos el próximo domingo, día 12, a las 12 de la mañana en la Plaza Menéndez Pelayo para decir no a la amnistía, sí a España. Bueno, y esta noche quiero que ustedes sean partícipes también, en la medida en que puedan, de cómo son los bloques de preguntas que se hacen en los plenos de control de la Asamblea al gobierno de la ciudad. Cada partido, en función del número de diputados que obtiene, tiene derecho a hacer un número determinado de preguntas. Nosotros hemos seleccionado unas cuantas, las que consideramos más interesantes de cada uno de los partidos, evidentemente, pues para que ustedes sepan en qué se ocupan y preocupan los partidos de la oposición y cuáles son las respuestas que dan a sus ocupaciones y preocupaciones los miembros del gobierno de la ciudad. Y sin duda ninguna el tema de los bonos turísticos es un tema estrella que acabará estrellándose, porque ni con los bonos turísticos vendrá gente a Melilla. Vendrán los melillenses que vienen siempre, ni uno más. En tanto en cuanto no se abaraten los precios de los transportes, eso es una auténtica quimera. Pero aún así, Coalición por Melilla preguntó en el último pleno de control acerca de los bonos turísticos. Pregunta número 3, CPM. Gracias, señor presidente. Considerando que el actual Ejecutivo ha inyectado para 3 meses la cantidad de 5 millones de euros en 2 partidas para la bonificación de paquetes turísticos, donde ya hay más de 2.000 solicitudes, ¿cree el Gobierno que los 5 millones se podrán ejecutar antes del 31 de diciembre y, conforme a ello, a cuánto podría ascender el presupuesto para el año 2024 en justa proporción? Tiene la palabra el señor Marín. Gracias, señor presidente. Desde el Gobierno estamos haciendo todo lo posible para que vengan a Melilla el mayor número de turistas y si sobra presupuesto lo incorporaremos al ejercicio 2024. En cuanto al presupuesto para el año que viene, tenga paciencia, en una semana lo conocerá. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la portavoz de CPM. Señor Marín, yo tengo paciencia, claro que sí. Yo sé que las cosas, cada cosa llega en el momento más oportuno y el tiempo va poniendo las cosas en su lugar. De eso no me cabe ninguna duda. Hace un momento su compañero hablaba de prioridades. Hombre, si la prioridad de este Gobierno ha sido, en primera medida, meter 5 millones de euros en una partida que posiblemente no se gaste, si se hace conforme a la normativa y conforme a lo que se ha establecido en las propias bases y la propia convocatoria que usted ha firmado, no va a dar tiempo de que eso se gaste, porque fíjese,
Yéndonos a una regla de 3 muy sencillita, un 75% de bonificación. Podríamos estar hablando de, tal y como se han puesto los precios de los billetes, de casi 750 euros por turista bonificado. Podríamos llegar a 6.600 turistas. ¿Cree usted que va a dar tiempo, señor Marín? ¿Cree usted que va a dar tiempo? La prioridad suya fue esta. Esta fue su prioridad, 5 millones de euros para seguir engordando a determinadas empresas y otras que están alrededor. Señor Marín. Hay muchas empresas que se dedican al turismo y muy cercanas a esta asamblea. Pero bueno, entrando en los 5 millones de euros y en lo que tienen ustedes que contemplar en el próximo presupuesto, ¿realmente cree que esto puede ser una medida continuista o es un parche muy mal puesto? En caso de que el objetivo real de esta medida sea atraer turistas, porque poner 5 millones de euros en un trimestre y que luego esto no tenga una continuidad, pues mire, señor Marín, poco sentido tiene. Yo creo que hay que pensar algo más cuando uno toma las medidas. Pero bueno, aparte de eso, en el pleno en el que se aprobó esta medida, nosotros le preguntamos públicamente qué publicidad se le iba a dar a esta medida, porque también tenían una partida específica para dar publicidad. ¿Me podría al menos decir en qué medios de tirada nacional se ha publicitado, nacional y creo que incluso internacional, ¿no?, porque esta medida va dirigida a todos los ciudadanos europeos? ¿En qué medios de comunicación se ha publicitado, más allá de los medios locales? En Melilla no vamos a traer turistas de los propios melillenses, para que se entere el mundo de que Melilla tiene unos bonos turísticos, que se entere el mundo de lo bonita que es Melilla y que consigamos realmente atraer ese turismo tan necesario para la ciudad? Gracias, señor Marín. Gracias, señor presidente. Señor Al-Mansuri, por supuesto que las cosas se hacen en el tiempo oportuno y las cosas se ponen en su lugar. Y le ponen en su lugar los propios ciudadanos que le han calificado como le han calificado y le han puesto donde le han puesto. Ahí que es donde se merecen, en la oposición y sin tocar el Gobierno, porque fueron un auténtico desastre. Ustedes dicen que engordamos a las empresas. No, lo que hacemos es hacer todo lo posible para que las empresas de Melilla sobrevivan, para que las empresas de Melilla generen empleo, para que a las empresas de Melilla le vaya mejor. Y eso es lo que hace precisamente el fomento del turismo. Cuando hay turismo, al comercio le va mejor, a los hosteleros le va mejor, a los autónomos le va mejor y a la ciudad de Melilla le va mejor. Usted realiza insinuaciones insidiosas y yo le pido que no sea cobarde, que hable claramente. Hable claramente. Le recuerdo que usted ya fue condenada por injurias y calumnias hacia mi persona. Fue reo de la justicia. Usted tuvo que pagarme unos cuantos miles de euros precisamente por injuriar y calumniar. Y cuando usted se sentó en el banquillo, en el juzgado, fue tan cobarde que decía que no se acordaba de nada. Sea valiente y hable claro. Mire usted, señora Al-Mansuri, publicidad, por supuesto que se da publicidad a estos bonos y se va a seguir dando publicidad. La idea es, primero, que se conozca Melilla, que se conozca los bonos turísticos de Melilla y que sean el mayor número de agencias de viaje las que puedan comercializar este producto, porque así podremos llegar a más turistas. Y mire, señora Mansuri, lo que no va a hacer este Gobierno es lo que hicieron ustedes, y usted como consejera de Hacienda, que es dejar sin bonos turísticos a la ciudad en pleno verano. Es decir, cuando más afluencia de turistas puede recibir Melilla, ustedes dejaron a Melilla sin ni un solo bono turístico. Esa es parte de su desastrosa gestión, señor Al-Mansuri. Gracias, señor presidente. Y en torno al dique sur, el famoso dique sur de Melilla, hay un debate abierto entre la peatonalización y el uso de los vehículos. Saben que con el anterior gobierno de la ciudad, el dique sur estaba cortado al tráfico peatonal. Llegó este nuevo gobierno
e inmediatamente los reabrió. Pues este es el debate que ha habido entre el Partido Socialista y el Gobierno de la ciudad acerca de la apertura al tráfico rodado de ese dique sur. Bien, ¿tiene el Grupo Socialista la primera pregunta? ¿Tiene la palabra? Muchas gracias, señor presidente. Teniendo en cuenta que su Gobierno decidió el pasado verano abrir de nuevo al tráfico rodado el dique sur de una forma unilateral, espacio que el anterior Gobierno cerró durante la pandemia a vehículos a motor por cuestiones de seguridad de frontera y que siguió cerrado posteriormente siguiendo las recomendaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Podría aclararnos cuáles son los criterios que ha seguido su Gobierno para abrirlo de nuevo al tráfico y si al tomar esta decisión se han tenido en cuenta las recomendaciones de seguridad fronteriza de la Policía, la Guardia Civil y de los organismos competentes del Estado? Gracias. Tiene la palabra el consejero de Seguridad Ciudadana, vicepresidente del Gobierno. Gracias, señor presidente. Pues mire, señor Robles, le voy a empezar contestando con otras preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los criterios para cerrar al tráfico en su momento el dique sur? ¿Tuvieron en cuenta también las cuestiones de los melillenses, las peticiones de ellos? Incluso, ¿esto ha permitido que dejen de entrar inmigrantes por esa zona o por otras zonas de la ciudad? Gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. La prohibición del tráfico de motor en el dique sur proporcionaba un mayor factor de seguridad, como son un mejor control y respuesta por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del flujo migratorio. El desempeño de los agentes es, por tanto, un valor a cuidar. La restricción del tráfico mejoraba la visibilidad en la zona, al tiempo que la respuesta y facilitaba el trabajo de los agentes. Máxime cuando todos sabemos de un tiempo a esta parte que se han producido un importante incremento de presión migratoria por vía marítima. La postura del PP es claramente incongruente. Cuando pide medidas para paliar la llegada de menores extranjeros no acompañados a nado y a su vez se opone al cierre del dique sur al tráfico rodado por motivos de seguridad. La medida de reapertura al tráfico de vehículos a motor fue una decisión unilateral del consejero. Y tal y como hemos visto en los medios de comunicación, este fue un tema abordado posteriormente en una Junta Local de Seguridad en la que la delegada del Gobierno, a demanda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, solicitó que se mantuviera cerrado el dique sur al tráfico para poder realizar mejor las labores de control migratorio. Por ponerle un ejemplo, la salida del dron de vigilancia. Una petición que ha caído en saco roto. Parece totalmente incongruente criticar públicamente la llegada de inmigrantes y al tiempo oponerse a las peticiones de la Guardia Civil en esta materia. También un factor positivo de esta restricción del tráfico a motor de la zona es la asistencia sanitaria por parte de las ambulancias en caso de accidente en el roqueo del dique sur, que al tener despejada la zona de vehículos pueden realizar el trabajo de asistencia con más espacio para realizar las funciones de los técnicos sanitarios de ambulancia. Y el dique sur aporta también un espacio, una zona. Gracias, señor portavoz del Partido Socialista. Tiene la palabra el consejero de Seguridad Ciudadana. Gracias, señor presidente. De verdad, señor Robles, hay que hacer un esfuerzo para imaginar lo que usted está transmitiendo, porque está hablando de un espigón que hace muchos años que este Gobierno además lo acondicionó para el disfrute de que todos los melillenses pudieran pasear, disfrutar de ese espacio. Lo cerraron ustedes de manera unilateral. Y esto que está contando, que si la Guardia Civil, que si la seguridad, a nosotros nos entran inmigrantes por todos los sitios, volando incluso, ¿o no lo sabe? Volando, a nado, en barca, en moto acuática, en vehículo. Es que no lo saben. Las ambulancias entran en todos los sitios donde tienen que entrar. Usted está contando una historia que no tiene nada que ver con la realidad, en absoluto. Además, las competencias son nuestras, son de la ciudad autónoma.
Y hay muchísimos ciudadanos que quieren, y a día de hoy se puede dar una vuelta por allí y ver que muchísimos melillenses están allí disfrutando de ese espacio durante todo el verano y durante todo el año. O sea, ¿qué me están contando? ¿Seguridad? Si entran por todos sitios, por Dios. Mire, le voy a decir una cosa, porque no quiero que se me vaya el tiempo y voy a ir al grano. Ustedes se están preocupando de esto. No se preocupan de la zona de Aguadú que se han cargado. De eso no hablan. No habla la delegada del Gobierno. 65% de la zona de Aguadú destrozada por su Gobierno. De eso no dicen nada. Se han cargado la flora y fauna de allí. De esto no dicen nada. ¿Por qué no lo han traído al Pleno? Algo tan importante, tan grave, que por cierto están denunciados. Están denunciados, claro. Eso sí es verdaderamente importante, no lo que me están contando. Tienen una obsesión con el dique sur, por Dios. Dejen ya el tema del dique sur en paz. Dejen que los melillenses disfruten de esa zona. Es una simple obsesión preparada desde su partido. Hablen de Aguadú. Hablen de Aguadú, recuperemos Aguadú, recuperemos también el parque forestal, el parque Lovera, que se lo han cargado en 1/3. ¿Pero de qué me están contando? Por favor. Muchas gracias, presidente. ¿Y qué les cuento de la COA? 20 y tantos años sin contrato, viviendo de las subvenciones que cada gobierno les ha ido dando, con un déficit de explotación brutal desde la pandemia del COVID y con una deuda también muy importante que le tiene que abonar algún día el gobierno de la ciudad. Y ante toda esta situación y la necesidad, evidentemente, de que Melilla cuente con un servicio de transporte público de viajeros pues acorde a las ciudades españolas, ya no hablo de las europeas, hablo de las españolas, Vox ha preguntado al Gobierno y aquí tienen el debate. Bien, primera pregunta, tiene la palabra el señor Tasende. Muchas gracias, señor presidente. El Servicio de Autobuses Urbanos de Melilla, la COA, lleva muchos años sin un contrato. Preguntamos al Gobierno cuándo y cómo va a actuar para resolver esta situación que produce incertidumbre en el servicio y que al menos es una manifiesta irregularidad en la relación que debe haber entre una empresa y la ciudad. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor consejero de Medio Ambiente. Gracias, señor presidente. Señor Tasende, le informo, si usted no lo sabe, que sí existe un contrato con la COA y este contrato tiene una forma tácita y está avalado por ni más ni menos que una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Melilla. Gracias. ¿Quiere la palabra, señor Tasende? ¿Quiere replicar, señor Tasende? Señor Tasende. Sigo ahora. Vamos a ver. El último contrato que se firmó con la COA fue en los años 50. A partir de los años 80 ya no ha vuelto a haber contrato. Eso que usted llama el contrato tácito, en efecto, eso es el resultado de que, en vista de la enorme conflictividad que se mantiene con la COA, entre la ciudad y la COA desde siempre, desde los años 80, en varias ocasiones han tenido que recurrir los cooperativistas y trabajadores de la COA a los tribunales para conseguir cobrar lo que se le adeudaba. Efectivamente, hay una sentencia que dice que existe un vínculo, que hay un vínculo fáctico entre la ciudad y esa empresa COA que presta el servicio de transporte urbano. Pero eso no es un contrato, eso no es un contrato. Entonces, la realidad es que no existe tal contrato. La realidad es que esta situación, que podría pasar inadvertida para los ciudadanos, porque bueno, ahí están los autobuses, hacen sus líneas, pero claro, se pone en evidencia cuando hay incidentes, como los que ha habido recientemente de ruptura de lunas por apedreamientos. Entonces nos preguntamos, ¿puede la COA suspender el servicio de esa línea por los apedreamientos? ¿De qué manera le exigimos desde la ciudad que siga cumpliendo con el servicio público? Pues mire usted, si no hay un contrato con unas cláusulas que digan qué es lo que tiene que cumplir, difícilmente lo vamos a hacer. Es verdad que hay un reglamento que regula, igual que hay uno para los taxis, hay uno para el servicio del transporte público. Pero claro, eso es cuando se paga en tiempo y forma. Cuando resulta que, como no hay un contrato, estamos abonando por medio de subvenciones.
cuando resulta que entonces, ¿qué es lo que le pedimos como contrapartida a la empresa? Entonces no podemos exigirle mantenga usted un servicio. Mire, el servicio de la COA es absolutamente básico y ahora mismo está abandonado. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el consejero de Medio Ambiente. Gracias, señor presidente. Señor Tasende, no coincido con usted en el tema de que no existe un contrato. De acuerdo con la sentencia 182 del Juzgado Contencioso Administrativo de Melilla de 13 de diciembre de 2017, se reconoce que la COA mantiene una relación contractual con la ciudad de Melilla desde el 15 de febrero de 1981. Al indicar en el fundamento segundo que el servicio de transporte urbano de viajeros ha continuado mediante prórrogas tácitas, continuando en la actualidad con la prestación de dicho servicio público. Y en el fundamento octavo dice que debe rechazarse el alegato de la demandada, que en este caso era la ciudad autónoma, de que el contrato finalizó en 1981. Por tanto, después de esta sentencia está claro que existe un contrato tácito y en diversos apartados de la misma también queda claro que la ciudad debe sufragar la existencia de un desequilibrio económico del servicio. Esto es el déficit que pueda tener la propia COA. Por otra parte, distintas normativas prevén que dicho déficit se pueda abonar mediante subvención. Por todo ello, indicamos que no existe ninguna irregularidad al respecto. También le comento que es intención, y estamos en ello ya, para que entre final de este año y mediados del próximo año podamos sacar un contrato de transporte a licitación pública. Nada más. Y parece que una de las grandes preocupaciones de Somos Melilla desde que arrancó el actual mandato asambleario es la igualdad entre todos los ciudadanos melillenses. Y es verdad que hay mucho desequilibrio entre cómo viven unos ciudadanos de unas barriadas y otros de otras barriadas. Y sobre eso preguntó Amin Azmani al Gobierno de la ciudad. Tiene la palabra el Grupo Mixto, representante del Grupo Mixto. Gracias, presidente. Bueno, la primera pregunta que trae Somos Melilla al primer pleno de control de pregunta al Gobierno es sobre un tema que nos preocupa a todos, o al menos nos debería de preocupar a todos, ¿no? Que es el tema del estado lamentable que se vive en muchos barrios de nuestra ciudad. Como bien saben, existen numerosas quejas en barrios de la ciudad, especialmente en los periféricos, sobre el abandono de sus calles con falta de limpieza, deterioro del equipamiento urbano, falta de alumbrado. Les voy a ser claro a todos, compañeros diputados y miembros del Gobierno. Nos debería de dar vergüenza ver el estado lamentable en el que se encuentran muchas calles de nuestra ciudad, sobre todo después de que esta ciudad autónoma haya gestionado más de 8.000 millones de euros de presupuesto en los últimos 20 años. Por eso les pregunto cuáles son las gestiones realizadas por el Gobierno hasta la fecha para aliviar esta situación y qué medidas tiene previsto tomar para acabar con dichos problemas importantes. Señor consejero de Medio Ambiente, tiene la palabra. Aproxímese al micrófono, por favor. Gracias. Gracias, señor presidente. Bien, señor Azmani, desde el primer día en que llegó este Gobierno no se ha dejado de reforzar la limpieza en todas las barriadas de la ciudad, incluyendo las barriadas periféricas. Gracias. Tiene la palabra el representante del Grupo Mixto. Señor consejero, yo no le he hablado solo de limpieza, hablo de equipamiento urbano, de falta de alumbrado, etcétera, etcétera. No es solo una cuestión de limpieza, que también deja mucho que desear. Hombre, espero que no se excusen en el tiempo que llevan en el Gobierno, básicamente porque yo recuerdo al señor presidente, acompañado con todos los agentes electorales, en campaña electoral, además utilizando esta afirmación. Y además mirando fijamente a cámara. Nada más llegar, desde el minuto 1 vamos a solucionar estos problemas. Incluso se atrevió a afirmar, se solucionará desde el primer minuto. Hombre, yo sé que en 4 meses nos van a solucionar la dejadez de los 4 años del Gobierno anterior, pero es que el Gobierno anterior decía que en 4 años no iba a resolver
lo que durante 16 años no hizo el Partido Popular. Entonces estamos en una dinámica de acusación entre uno y otro y la casa sin barrer. Miren, hay testimonios que ponen los pelos de punta. Decía Busián al diario El Faro, dice: Melilla podría estar preciosa, pero ¿qué va? Cuando llega el dinero aquí se pierde, hay mucho chorizo, estamos abandonados. O Ridwan, ¿no?, que dice también a la prensa de la ciudad: mi abuela sale una vez al mes de casa porque la tenemos que sacar en silla de rueda entre 2 o 3 personas porque hay barreras arquitectónicas por todos los lados. Esto lo dicen vecinos de Reina Regente, Variacuerno, pero esto ya no es una cuestión de los barrios periféricos, es que esto perjudica ya a todos los barrios de la ciudad prácticamente. Estamos hablando de Espalda de Calvo Sotelo, barrio de la Libertad, con un estado lamentable, el hipódromo o las minas del Rif, abandono total, Las Palmeras, barrio Constitución, deficiencias por todos los lados, Cabreriza y El Real, donde ustedes han hecho numerosas visitas en campaña electoral, donde hay un equipamiento deficiente. Y miren, ustedes han aprobado modificados por 10 millones en 4 meses, pero ninguno destinado a aliviar esta situación. Por eso les pedimos que nos indiquen qué previsiones hay, porque dentro de unos meses aprobaremos. Gracias. Señor consejero Medement, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Azmani, le vuelvo a repetir, desde el primer día que llegamos al Gobierno se está reforzando todo el tema de limpieza. Diariamente se hacen limpiezas de choque en distintos sitios y además en zonas conflictivas y zonas con una suciedad importante. Se utilizan sistemas de agua, hidrolimpiadoras y baldeadoras, con personal de apoyo dotado de detergentes y cepillos alternándose por día y así poder llegar a todos los lugares. Se han realizado múltiples acciones como la reparación de varios furgones hidrolimpiadores, que ya de los 8 que dejamos recién estrenados en mayo del 2019, los hemos encontrado solamente 2 operativos en julio del 2023. También se ha destinado personal específico que estaba infrautilizado en otros cometidos. Se ha actuado decididamente sobre el servicio de recogida de enseres. Cuando nos hicimos cargo el 11 de julio, el plazo de las cifras era de un mes. Hoy, tras la adquisición de 3 pequeños camiones volquetes, se ha duplicado los servicios y se ha reducido el plazo de las citadas citas solo a 24-48 horas. Llevamos 3 meses reforzando de forma decidida la efectividad de la línea verde. ¿Sabe usted cuántas acciones se han realizado en línea verde y se ha actuado en la línea verde en este mes de octubre? Nada más y nada menos que se han solventado 105. Hablamos de incidencias en cualquier punto de los barrios de la ciudad. Rotura de arquetas, baches, problemas de alcantarillado, rotura de señales viarias, deficiencia en plantas y arbolado, iluminación. Indudablemente esto no es aplicable a las peticiones de nuevos mobiliarios o mejoras que se puedan hacer a través de este sistema. Es cierto que hay mucho deterioro en la ciudad y en muchos casos ese deterioro es provocado por personas con una gran capacidad para deteriorar el mobiliario y los elementos de todos. Estamos encargando la redacción de diversos proyectos para la mejora de distintas zonas y barrios que iremos poniendo en licitación próximamente, en aquellos casos en que las deficiencias necesiten mayor medio. Y le comento que en vez de generalizar, como normalmente usted lo hace, pues denos una relación de las incidencias concretas a solucionar y utilice la línea verde, que también está para ello. Y nosotros lo atenderíamos a la máxima brevedad. Muchas gracias. Y la construcción de un edificio multifuncional en el campo de fútbol de La Espiguera fue uno de los grandes proyectos o uno de los grandes logros de la marca Melilla Sport Capital en el anterior mandato asambleario. Bien, perdió las elecciones Coalición por Melilla y el Partido Popular ha decidido que ese centro no se construya. ¿Por qué? Pues oigan el debate que hubo en el Pleno de Control. Pregunta número 4, Grupo CPM. Buenos días, muchas gracias, señor presidente. El consejero de Deporte ha confirmado que el Gobierno ha paralizado el proyecto para la construcción de un nuevo centro de formación de la Real Federación Española de Fútbol, por no considerarlo prioritario. ¿Nos podrían explicar las razones? Tiene la palabra el consejero de Deportes. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, realmente la pregunta parte de una premisa que no es cierta. El Gobierno no ha sido quien ha paralizado la construcción
de ese complejo, sino que es la otra parte firmante del convenio quien ha modificado sustancialmente las condiciones del acuerdo. Por tanto, lo que no aceptamos son las condiciones que se han planteado con posterioridad. Gracias. Bien, portavoz CPM. Sí, muchas gracias, señor presidente. Supongo, señor consejero, que esas condiciones a las que hace alusión se refiere a una supuesta competencia desleal, a la que usted aludió días atrás. Es curioso, cuando ustedes ya han confirmado que quieren construir un hotel en un espacio público, con dinero público y pegado a otro recinto hotelero. Creo que estamos aquí ante el cinismo en su máxima expresión, porque no han acusado ustedes de querer contribuir a la construcción de esa primera escuela educativa y formativa relacionada con el mundo del deporte. Mientras tanto, varios miembros de su Gobierno han proclamado a los cuatro vientos que quieren construir con dinero público y, cito textualmente, son palabras del señor Imbro del pasado 25 de octubre, no hay inversores privados que se atrevan con este tipo de operaciones. Claro, en cambio ustedes salen ante la opinión pública, junto con la presidenta de la Asociación de Centros de Formación de Melilla, aplaudiendo que paraliza la construcción de esa nueva infraestructura. Pues fíjese, en los próximos días tengo pensado llamar al presidente del sector hotelero de la ciudad para que en rueda de prensa pues vamos a denunciar públicamente que con dinero de todos los melillenses se quiere financiar una iniciativa privada. Es lo que me han acusado ustedes estos días atrás, desde que nos quejamos amargamente, evidentemente, de la paralización de esta construcción. Su objetivo es claro, borrar cualquier idea o propuesta anterior, por muy buena que sea, para el interés general. Hay que tener personalidad, es importante tener personalidad, independientemente de que otros compañeros suyos tengan otra opinión. Creo que es bueno seguir o intentar recuperar este proyecto, a no ser que usted, en este caso, tenga un conflicto de interés. Les recuerdo que usted participó en una reunión en la dependencia de anterior consejería con otros representantes del sector de la formación, donde además se le aclaró con todo tipo de detalle el convenio para la construcción de la mencionada escuela. Usted dijo, entre otras cosas, que no sabía absolutamente nada y que no había absolutamente nada de ese convenio. Le faltaron horas para entonar el mea culpa. Aquí usted entonó el mea culpa con respecto a dicho convenio. Además, me acusaba a mí que faltaba la verdad y aquí realmente quien falta la verdad es usted, señor consejero. Es más, en las actuales dependencias, donde están ubicadas la dependencia de Las Pigueras, llevan años con dinero público impartiendo todo tipo de formación reglada, hasta relacionada con la Universidad de Granada. En cambio, no veo al Partido Popular denunciando esta cuestión. La Federación aportaba el 75% del proyecto. Es lógico que se den esos modificados, estaba ocurriendo en todas las obras públicas y entendíamos que era una oportunidad muy buena. ¿Cuestión de prioridades? No lo creo. No hay algo más o un supuesto conflicto de interés. Supongo que el... Gracias. Su tiempo acabado. Consejero de Deportes, por favor. Gracias, señor presidente. Bueno, señor Busián, realmente es usted todo un especialista en levantar cortinas de humo y en decir verdades a medias. Si se me acusa de entonar en mea culpa y de rectificar un error, pues acepto la culpa. Estaría bien que todos empezásemos por aceptar ese mismo tipo de intervenciones. Bueno, el proyecto es un proyecto interesante, no se lo voy a discutir, pero, insisto, no es un proyecto prioritario. Nuestra prioridad no es esa, señor Busián. Nuestra prioridad va a ser invertir en deporte y en que esas inversiones reviertan en la ciudadanía, en general en toda la ciudadanía. Y, señor Busián, en esos 4 años no han sido capaces de hacer ni un solo metro cuadrado nuevo de instalación deportiva, ni una sola. Pero no solo eso, sino que han dejado morir espacios deportivos como el Fuerte de Roslogordo y no han mantenido en buen estado las instalaciones que ya tenían heredadas: Altos de Real, Campo de la Legión, La Cañada, Álvarez Claro. Y no será porque no se encontraron bien las cosas, porque al llegar, señor Busián, rechazaron ejecutar proyectos ya adjudicados que tenían sobre la mesa una licitación, por ejemplo, de 861.000 euros con empresa adjudicataria ya concedida para las pistas de atletismo de Álvarez Claro, o la reforma integral del Lázaro Fernández con un presupuesto inicial que ni siquiera sacó en anteproyecto por 730.000 euros. Ambas instalaciones en bastante mal estado y que, por supuesto, tendremos que ser nosotros los que las arreglemos. Pero volviendo a lo de la espiguera, no es un conflicto de intereses, señor Busián, es simplemente una realidad.
Se ha olvidado mencionar que se ha multiplicado por 3 la participación que tenía que hacer la ciudad autónoma. De 1 millón de euros pasamos a 3 millones de euros por un 50% más que tiene que aportar la Federación, en un proyecto en el que no creía el Partido Popular, y ya lo sabe usted, señor Busián. Nosotros creemos en otro tipo de cosas. Creemos en infraestructuras. Por tanto, le vuelvo a decir, y acabo como empecé, la prioridad de este Gobierno es invertir ese dinero y esfuerzo en lograr que los ciudadanos tengan mejores instalaciones, más cuidadas, mejor mantenidas y mejores posibilidades para poder acceder a la práctica deportiva. Muchas gracias. ¿Y qué está pasando en el Parque Lovera? ¿Por qué el Parque Lovera lleva tantísimos años cerrado? Es difícil de entender. Es difícil de saberlo. Bueno, a ver si ustedes les convencen las respuestas dadas acerca de esta situación en el último pleno de control. Pregunta número 2. Grupo Socialista. Buenos días, gracias, señor presidente. Ya está, ¿no? Bien, pues me acaba de dar usted pie, gracias, señor Ventura, a la siguiente pregunta. Sí, claro, muy amable, se lo tengo que agradecer encima. En el año 2018, su anterior Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, aprobó el proyecto de remodelación y adaptación del Parque Lovera y lo adjudicaron el 25 de marzo de 2019 por un importe de 853.000 euros. Desde que comenzó la obra, estando todavía ustedes en el Gobierno, el parque ha sufrido un grave deterioro generalizado, una pérdida importante de la masa arbórea y después de 5 años de obra sigue cerrado. ¿Podría aclararnos, y lo digo, señor consejero, desde mi más absoluta actitud positiva, qué acciones se van a emprender para reparar este daño al patrimonio natural de la ciudad y devolver cuanto antes un espacio tan emblemático a la ciudadanía melillense? Y, por supuesto, si en el caso de que las hubiera, se van a emprender algunas acciones para exigir las responsabilidades oportunas. Gracias. Tiene la palabra el consejero de Medio Ambiente. Gracias, señor presidente. Pues efectivamente las obras de lo que fue la primera fase de remodelación y adaptación del Parque Lovera se iniciaron en mayo del 2019. Le tengo que recordar que en junio del 19 pasó lo que pasó, con lo cual, a partir de esa fecha, el Partido Popular no pudo hacer absolutamente nada para el control y supervisión de esas obras. A mí me gustaría probablemente reconducir la pregunta y hacérsela a ustedes. Y la pregunta sería así: ¿podrían aclararnos qué acciones emprendió el anterior Gobierno a la vista del tremendo daño de patrimonio natural de la ciudad y si van a asumir ustedes las responsabilidades oportunas? Gracias, señor consejero. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Señor consejero, yo entiendo que usted es nuevo, pero esto es un pleno de control al Gobierno, no a la oposición. Creo que eso debería tenerlo usted bastante claro. Bien, ya me imaginaba que ustedes me iban a decir que, evidentemente, es responsabilidad del anterior Gobierno, pero mire, yo quiero dejar dos cosas aquí claras. Esta obra fue adjudicada y empezada por ustedes y desde el primer momento ya había quejas de los grupos ecologistas, especialmente Gelaya, por el ataque a los árboles que se estaban haciendo en la obra del Parque Lovera. Y además, ustedes creo que lo tienen claro, durante el Gobierno anterior, formando nosotros parte del Gobierno, nosotros desde el PSOE hemos hecho siempre una defensa, incluso en contra del consejero que era en aquel momento, Hassan Mojatar, una persona con la que tengo una gran relación personal, pero es verdad que incluso nosotros hemos hecho declaraciones en contra del tratamiento que se hacía de los árboles. Mire, yo le pido que usted se lea el proyecto del Parque Lovera. El Parque Lovera es un parque emblemático de la ciudad y los que somos de Melilla y tenemos una cierta edad hemos crecido y vivido en el Parque Lovera. Yo le digo, en el proyecto no se habla de modificar los ajardinamientos ni de tocar los árboles y, desde luego, si se tocan,
Lo que se dice es que se puedan reubicar dentro del mismo parque. Yo le pido, por favor, señor consejero, que usted acaba de llegar, ese parque tiene que abrirse, tiene que disfrutarse ya para la ciudadanía melillense. Haga usted todo lo que esté en su mano para lo antes posible, perdón. Gracias. Tiene la palabra ahora pues, el consejero de Medio Ambiente. Gracias, señor presidente. Señora Rojas, yo no entiendo cómo pueden mantener esta postura y, además, pedir responsabilidades a este Gobierno que no ha tocado absolutamente nada del Parque Lovera. Pídanle responsabilidades a las personas que estaban llevando esa obra y estaban en el Gobierno. No se preocupe, porque el Partido Popular, como siempre, va a tener que arreglar los desaguisados que dejan otros. Y estamos ya en ello. Tengo aquí un dossier que, si quiere, se lo enseño, pero vamos, el dossier es lamentable de cómo está el Parque Lovera. Está destrozado. No han controlado absolutamente nada en el Parque Lovera. Han hecho zanjas justo al lado de los árboles, rompiendo raíces, cayéndose los árboles, muriéndose una cantidad de arbolado tremenda, y aquí nadie ha dicho absolutamente nada. Gelaya ha estado callada, aquí todo el mundo ha estado callado y aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. No se preocupe. Están trabajando los técnicos del medio ambiente para buscar las soluciones oportunas para la regeneración del parque. Hemos encargado un estudio profesional independiente sobre las causas de lo ocurrido y solucionarlas y adoptar las medidas oportunas. Y, además, vamos indudablemente a pedir responsabilidades por un delito medioambiental que se ha producido. Bueno, lo que Vox llama actos vandálicos, yo lo llamo impunidad. Cada uno lo llama como quiere, pero la realidad es que Melilla está, o hay gente que se cree impune, que no le pasa nada, hagan lo que hagan. Y sobre eso ha preguntado Vox al gobierno de la ciudad en este último pleno de control. Pregunta número 2 del grupo Vox. En referencia a los actos vandálicos producidos recientemente, ¿qué actuaciones se están llevando a cabo para paliar estos actos vandálicos que a día de hoy resultan impunes? Tiene la palabra el señor Ventura. Gracias, señor presidente. Bueno, reafirmarme un poco la cuestión de competencias y, en este caso, recordar, como ustedes mismos dicen, en su exposición de motivo, que las competencias son del Estado, que viene recogida en el artículo 1 de la Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Vox. Sí, gracias, señor Ventura. Mire, este fin de semana han aparecido 5 vehículos calcinados. En lo que va de año, más de un centenar de vehículos han sido quemados. Eso, para una ciudad de Melilla, estela marinera. A esto hay que sumarle la habitual quema de contenedores o rastrojos que se producen en nuestra ciudad en diferentes barrios y que requiere constantemente la intervención de los bomberos, que mientras acuden a esos servicios dejan otros servicios quizás más importantes o de más relevancia aparte. Asimismo, estos actos vandálicos hay que recordar los apedreamientos a los que se ha referido antes mi compañero a la COA. El otro día un autobús fue apedreado con pasajero y conductor dentro. Hay que decir también que los policías y bomberos también son apedreados a veces cuando van a servicio en determinadas zonas de la ciudad. Este apedreamiento de la COA es el enésimo que se produce y es la enésima suspensión de una línea que se produce en la ciudad. Mire, desde hace tiempo venimos denunciando, sobre todo desde este pupitre, la inseguridad que se expande por todos los barrios y todos estos hechos vienen a confirmarlo. Al Gobierno anterior se le instó, se le interpeló y se le advirtió que, de no establecer medidas, esta situación repercutiría drásticamente en la ciudadanía. El Gobierno anterior, señor Ventura, se lavaba las manos al respecto. No había Consejería de Seguridad Ciudadana. Entendemos que la herencia recibida no es la más propicia y que estará todo manga por hombro, al igual que en las demás consejerías y en toda la ciudad.
Pero confiamos en que lo que usted dijo hace unos 20 días de realizar un mapeo de quema de contenedores y de actos vandálicos, esperemos que se esté llevando a cabo por el bien de los ciudadanos melillenses. Además, los robos cometidos por jóvenes, por llamarlo de alguna forma, es otro de los actos vandálicos que se producen en la ciudad. No solo en el centro de la ciudad o en locales, sino este fin de semana, un hombre que iba paseando por la ciudad fue presuntamente rodeado por 4 jóvenes, presuntamente de la Purísima Concepción, con palos y armas blancas. Esta situación es una situación difícil en la ciudad de Melilla, porque esa persona puede ser su padre, su primo, un amigo, un tío, alguien conocido. Por todo ello, pedimos al Ejecutivo local que tome las medidas necesarias para acabar con la inseguridad de las calles de Melilla y, por supuesto, siempre tendrá a Vox del lado de la seguridad ciudadana de Melilla. Muchas gracias. Gracias, señor consejero de Seguridad Ciudadana. Gracias, presidente. Pues efectivamente, señor Da Costa, a nosotros también nos preocupa mucho este tema. Lo que pasa es que la ciudad autónoma, el Gobierno de la ciudad autónoma no tiene competencias en todo. Aún así nos preocupa muchísimo. Yo vuelvo a decir que estas competencias son del Estado, que son del Gobierno de la Nación, pero que no obstante, a pesar de eso, como nos preocupa, nuestra policía local, a pesar de ello, mantiene servicios ordinarios cada noche, compuesto por varios indicativos, además de un coordinador que todos los días está de servicio, un coordinador que controla a todos estos indicativos y que además para los fines de semana también tenemos otro indicativo más compuesto de 7 agentes más, incluso al grupo canino, que también actúa durante las noches, sobre todo estos fines de semana, que es cuando más se produce este tipo de actos vandálicos. Insisto, incluso al no tener nosotros las competencias. Además de acudir a todos estos requerimientos propios de nuestras competencias, las cuales son realizadas en exclusiva, porque las competencias de la policía local solo las realiza la policía local. Sin embargo, la policía local interviene en muchísimas actuaciones que no son competencias de la policía local porque se coordinan con la Policía Nacional o con la Guardia Civil en cualquier asunto en el que tenga que activarse. El 112 continuamente hace las llamadas oportunas y, evidentemente, intervienen bomberos, policía o quien tenga que intervenir a cualquier llamada. Pero además de la importante presencia policial que se lleva a cabo cada noche, se están realizando por parte del grupo de investigación de la policía local actuaciones con el objetivo de recabar la máxima información posible de estos actos vandálicos, que después ponemos inevitablemente a disposición de la Policía Nacional, puesto que son los que tienen las competencias y tienen que continuar con esas investigaciones. Nosotros, además, añadimos otros dispositivos, otros operativos y otros recursos técnicos para llevar a cabo todas estas investigaciones. No obstante, desde el Gobierno de la ciudad mostramos nuestra total disposición y compromiso a mantener cuantos contactos y reuniones se consideren necesarias con los esfuerzos y cuerpos de seguridad para asegurar una coordinación efectiva. De todas maneras, las reuniones deben celebrarse a través de los órganos que a tal efecto existen en la ley, que son las juntas locales de seguridad, así como las reuniones técnicas entre los propios policías y policías locales, ¿no? y cuerpos, fuerzas y cuerpos de seguridad. Muchas gracias. ¿Y qué pasa con las obras de García Cabrelles? ¿Por qué se lleva tanto tiempo con esas obras? ¿Qué va a pasar con los empresarios y comerciantes de esa zona que han perdido un porcentaje elevadísimo de sus ventas? Pues eso es lo que le ha preguntado el Partido Socialista al Gobierno de la ciudad. Pregunta número 4, el Grupo Socialista, por favor. Gracias, señor presidente. El retraso en las obras de la calle García Cabrelles está causando graves perjuicios a los comerciantes y vecinos de la zona. ¿Podría decirnos qué acciones ha emprendido y cuál es el plazo previsto para la finalización de las mismas y la apertura al tráfico? Tiene la palabra el consejero de Medio Ambiente. Gracias, señor presidente. Pues volvemos a lo mismo de antes. ¿Qué han hecho ustedes? Es que de verdad. ¿Qué han estado ustedes haciendo todo este tiempo en el que estuvieron en el Gobierno? No han controlado absolutamente nada.
Ni han controlado el proyecto, ni su ejecución por fases más ajustadas, que produjeron menos problemas a los ciudadanos, que podían producir menos problemas a los ciudadanos, ni se han preocupado por los problemas de Telefónica, que ha retrasado enormemente el tema de la continuación de las obras. Todo el problema es, indudablemente, del Gobierno anterior, el que se han producido un año casi en el retraso de todas estas obras. Por supuesto, estamos dispuestos a solventar todos estos problemas y lo vamos a hacer. Hemos puesto en marcha ya acciones para poner la obra al día. Nos encontramos la obra completamente desordenada. Aquello parecía la Torre de Babel. Nadie sabía dónde estaban los materiales, dónde estaban las cosas. Se inició una exigencia de los plazos. Se apoyó a los técnicos y responsables políticos de la Consejería en todo lo concerniente al paso del cableado de Telefónica, actuaciones necesarias de los servicios de agua de la ciudad y todo. Se ha priorizado el mantenimiento de numerosas reuniones con los técnicos y directores de la constructora. Por eso le digo, no estaban haciendo absolutamente nada, no habían controlado nada, las obras estaban allí echadas a perder. Nada más. Gracias, señor consejero. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Esta obra se adjudicó en octubre del 2022 por la cantidad de 726 millones de euros y tenía un plazo de ejecución de 6 meses a cargo de la empresa Doranjo SL. El 90% pagado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El día 23 de marzo del 2023, el PP, a través del señor Quevedo, el anterior consejero, declaró que el proyecto se divide en 2 fases y la primera ya debería estar completamente terminada, debería estar concluida hace un mes con toda la solería, la iluminación, los árboles, incluidas las 3 plazas, que aún ni siquiera se han demolido. Y calificaba las obras de desastre y que estaban perjudicando a los comerciantes y a los habitantes de la zona, así como la dejadez y el daño, que es incomparable con cualquier otra que conozcamos. El consejero anterior de Medio Ambiente, el señor Hassan Mohatar, ante estas declaraciones dijo que Quevedo estaba mintiendo. El pasado día 4 de octubre todos fuimos testigos, después de un año de ejecución de obra, cómo la plataforma de afectados por las obras en la calle García Cabrelles se concentró en la puerta del Palacio de la Asamblea para reunirse con el que hasta hace unos días ha sido el consejero de Medio Ambiente y Naturaleza, el señor Quevedo. Nos gustaría saber si esa reunión finalmente se realizó. Nos gustaría saber qué ha pasado con el cableado subterráneo telefónico, de telefonía, que parece ser que ha sido un elemento importante en la demora de las obras, de la cual no tenemos conocimiento ningún ciudadano de esta ciudad. Nos gustaría saber qué problema ha habido con la red de abastecimiento. Nos gustaría saber cómo están planificadas esas fases a las que hacía referencia el anterior consejero de Medio Ambiente, de las cuales él tenía perfecto conocimiento, criticaba y se quejaba en la anterior legislatura, y en qué fase nos encontramos ahora mismo y, sobre todo, nos gustaría saber cuál es la fecha de finalización de esa obra. Y nos gustaría saber también, por los perjudicados, cuál va a ser el sistema de ayudas o si hay algún mecanismo que se vaya a poner en marcha de reparación de los perjuicios de los comerciantes de rastro por este desastre de obra. Gracias. Tiene la palabra el consejero de Medio Ambiente. Usted lo ha dicho, un desastre de obra. Un desastre de obra. Yo le puedo decir, la primera fase se extiende desde la rotonda donde confluyen las calles General Margallo, Gran Capitán y García Cabrelles con la calle Teniente Montes Tirado hasta la calle Comisario Valero. El paso de los vehículos para poder tener acceso a lo que es la zona de García Cabrelles será por la parte trasera del Mercado Central, lo que es calle Infantería y las calles aledañas. Eso se hará en cuanto la obra esté finalizada, justo hasta que llegue a la mezquita. Y también le voy a decir aproximadamente
más o menos cuándo podía estar finalizada esta obra. Esto debería estar abierto en unas semanas, estoy diciéndole, hasta lo que es la mezquita. Solo falta cerrar el cruce de Comisario Valero y entendemos que para abril del 2024 puede estar terminada la obra. Y hasta aquí lo que ha dado de sí nuestro programa de esta noche. Recuerden que mañana a las 9:30 de la noche tendrán una nueva cita con Encerrados. Así que hasta mañana, muy buenas noches y que descansen.